participar. ¿Qué quiere decir, profesor? Que sí saben sobre el adverbio, el 50%. Vamos bien, entonces. Bueno, vamos a hacer el adverbio, ¿ya? Solo debo usar 20 minutos. Por favor, ¿quién me avisa cuando pasa 20 minutos? ¿Alguien voluntario que me avise? Porque si no, yo me voy a pasar. ¿Quién me avisa que cuando pase 20 minutos? Fran, me avisas, Fran, habilita su micro, ¿ya? Ya pasó 20 minutos, si no, nos vamos a pasar la hora. Nos falta hacer la práctica. El adverbio, ¿qué es el adverbio? El adverbio es una palabra, es un morfema, es una categoría gramatical invariable, porque la estructura interna del adverbio no cambia producto de que no acepta ningún accidente gramatical. Puede modificarse por otros motivos la estructura del adverbio, pero no lo convierte en variable, porque no acepta ningún accidente gramatical. Un adverbio modifica, matiza, amplía el significado de un verbo, de otro adverbio o de un adjetivo. Los adverbios los solemos utilizar cuando justamente dentro del discurso, dentro de nuestro texto, queremos indicar pues las circunstancias en las cuales la acción verbal se realiza, ¿no? Vamos a ver, ya. Hoy te querré, mañana no lo sé, los días irán pasando y yo seguiré aquí a tu lado. Me duele tu ignorancia, he dado y he recibido todo esto por ti, no es justo que me trates así. Querré vendría a ser un verbo, hoy es un adverbio de tiempo, adverbio. Mañana también es un adverbio, ¿cuándo? Lo sé vendría a ser el verbo, no es un adverbio de negación. Los días irán pasando y yo seguiré donde, aquí es un adverbio de lugar. A tu lado, una locución adverbial. Me duele tu ignorancia, he dado y he recibido todo esto por ti. No es justo, vendría a ser un verbo, no es un adverbio de negación. Que me trates así, trates vendría a ser un verbo, así es un adverbio de modo. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿cómo es eso del concepto? Vamos a ver. Él vive bien aquí. Vive es un verbo. Y él es un pronombre personal subjetivo. ¿Sí? Vive. ¿Cómo vive? Vive bien. Ah, ya. Entonces, este es un adverbio porque modifica la acción de vivir. ¿Dónde vive? Vive aquí. Adverbio también porque modifica la acción de este verbo. Profesor, nos ha dicho de que el adverbio es una categoría gramatical invariable. Aquellos morfemas que son variables, obviamente varían para concordar con los otros morfemas o palabras variables. Él es un pronombre y es un pronombre morfema variable en género, número y persona. En número, él, ellos, allá, sigue siendo pronombre. Vive, obviamente, también tiene que variar en número, persona, modo, tiempo y aspecto. Obviamente, ay, es que si le pongo pronombre. Vive sigue siendo verbo y tiene que concordar en número y en persona con el núcleo del sujeto, o sea, con el pronombre. Sin embargo, bien, y aquí, como te das cuenta, no cambia su estructura, porque no tiene por qué concordar con el resto de morfemas porque no acepta ningún accidente gramatical. ¿Sí? Se vive bien aquí, hay que tener mucho cuidado con los adverbios. Vive es un verbo conjugado, se es un pronombre personal átono. ¿Dónde vive? ¿Dónde se vive? Aquí vendría a ser un adverbio, ¿no? El bien obviamente es un sustantivo y él es un artículo. ¿Ya? Llegas muy tarde, llegas es un verbo. ¿Cuándo llegas? Tarde. Tarde es un adverbio que modifica la significación de llegar. Muy también es un adverbio, ¿sí? Es un adverbio que amplía el significado de otro adverbio. Porque si tú dices llegas tarde, pues llegaste tarde 3, 4 minutos. Si dices llegas muy tarde, el tiempo se incrementa, ¿sí? Ya llegas muy tarde, llegaste 60, 70 minutos tarde. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Amplía el significado de otro adverbio. Volverá verbo, mañana es un adverbio que está modificando la significación de este verbo. ¿Sí? Las melodías más hermosas del siglo. Las melodías más hermosas del siglo fueron interpretadas por los músicos. Las melodías más hermosas del siglo fueron interpretadas por los músicos. ¿Qué fueron interpretadas por los músicos? Melodías. Melodías es un sustantivo, núcleo de sujeto sustantivo. Las es un artículo definido. Hermosas es un adjetivo calificativo que nos indica una característica de este sustantivo. Más es un adverbio de cantidad que incrementa la significación de este adjetivo y eso hace un adverbio.
modifica, amplía el significado de un adjetivo, nunca de un sustantivo. ¿Ya? Entonces, del siglo es un sustantivo y del es una forma contracta o una contracción. Al del, forma contracta. ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca de los criterios de definición del adverbio. Semánticamente, ¿qué podemos decir del adverbio? ¿Qué tiene significado o no tiene significado? A eso se refiere, ¿no? Sí, el adverbio tiene significado léxico, el adverbio tiene significado propio. ¿Qué tipo de significado tiene, profesor? Puede significar, ¿sí? De tiempo, manera, modo, cantidad, ubicación, afirmación, negación. Significado léxico semánticamente sí tiene. ¿Qué podemos decir desde un punto de vista morfológico? ¿Qué forma tiene el adverbio? Pues sabemos que el adverbio es una categoría gramatical invariable. Invariable porque su estructura interna no va a cambiar, porque no acepta ningún accidente gramatical. Profesor, pero disculpe, el adverbio sí cambia, pero no es variable. La estructura del adverbio cambia, porque yo puedo decir, ella canta lejos. Bien. Y lo analizo, obviamente, digo que canta es acá. Es un verbo, ella es un pronombre y lejos es un adverbio. Profesor, ¿cómo es eso de que varía? Yo puedo decir lejos, puedo decir lejitos, ¿sí? Yo puedo decir lejitos y está bien. Ella canta lejitos, pero también puedo decir canta lejísimo, que también está bien. La palabra lejos está variando, ¿no? Lejos, lejitos, lejísimo. Pero ninguno es un accidente gramatical. La palabra lejitos es un derivado diminutivo que justamente indica o implica afectividad, ¿no? De manera amable, ¿no? Ella canta lejitos, con cariño. Ahora, lejísimo, la terminación ísimo es el grado, ¿no? Intensificación de una palabra, del adjetivo normalmente. Pero acá es un adverbio, obviamente se intensifica el significado de lejos, porque si dice ella canta lejos, pues está a 5 metros. Pues digo, ella está lejísimos, ya no va a estar a 5 metros, va a estar a 100 metros, ¿no? Pero sigue siendo invariable, ¿ya? Sigue siendo invariable. Tengo demasiado trabajo, tengo es un verbo, que ya lo vimos eso al inicio, ¿no? Trabajo es un sustantivo, profesor. Ahora, este demasiado, demasiado poco, mucho, harto, bastante, puede ser adverbio, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque demasiado está traído por el sustantivo. Y demasiado es un determinante indefinido. Profesor, ¿cómo puedo corroborar si es adverbio? Pues hay que pluralizarlo. Tengo demasiados trabajos. Ah, ya, no es adverbio. Porque el adverbio no debe aceptar el número. ¿Sí? Hoy he trabajado demasiado. He trabajado es un verbo en tiempo compuesto, un verbo auxiliar más un verbo principal que es un participio. Hoy es un adverbio, porque modifica la acción de he trabajado. Demasiado, en este caso sí es un adverbio, ¿ah? Que modifica la acción de he trabajado. ¿Cuánto he trabajado? Demasiado, poco, mucho, harto, bastante. A ver, pluralicemos la oración. Hoy hemos trabajado demasiado. No cambia. Ah, ya, adverbio. Hoy caminó poquísimo. Caminó vendría a ser un verbo. Ya dijimos que hoy es un adverbio. ¿Cuánto caminó? Poquísimo. Poquísimo, ¿no? De poco, pero se incrementa, ¿no? Poquísimo. Si poco era 10, poquísimo solo va a ser 3 o 2. Entonces, es un adverbio. ¿Ya, chicos? Adverbio. Sintácticamente, ¿qué podemos decir del adverbio? ¿Qué función desempeña el adverbio dentro de la oración? Suele ser un complemento circunstancial del núcleo del predicado. Puede estar en otras partes de la oración, pero no va a cumplir una función determinada, como lo que vamos a analizar ahorita, ¿ya? Su amor más lindo de Juan llegó pronto. Llegó es un verbo, sintácticamente decimos que es núcleo del predicado. Y ahora pregunto, ¿quién llegó pronto? Su amor más lindo de Juan. ¿Qué se dice de que llegó pronto? Allá. Entonces, acá encontramos el sujeto y esto pasaría a ser el predicado. ¿Quién llegó pronto? Su amor. Amor es el núcleo del sujeto. Su es un modificador directo. Ahora, ahorita lo vamos a ver esto. Modificador directo. Y de Juan, modificador indirecto. ¿Ya? Pronto, complemento circunstancial de tiempo. Profesor, entonces, ahora, ¿dónde están los adverbios? Hay que encontrarlos. Llegó, ya hemos visto que es un verbo. Amor es un sustantivo. Su es un
determinante posesivo. Acá, por ejemplo, lindo es un adjetivo calificativo y más es un adverbio, ¿ya? Pero esto es una locución adjetiva. Entonces, modificador directo está haciendo la locución adjetiva, no el adverbio, ¿ah? No el adverbio, porque yo puedo quitar el más y se queda lindo, ¿no? Su amor lindo de Juan llegó pronto. Y lindo es modificador directo. Pero si quito lindo, su amor más de Juan, pues no tiene sentido. No podemos decir que el adverbio es modificador directo. Solo digo que el adverbio forma parte de la locución adjetiva y la locución adjetiva sí es modificador directo, ¿ya? Modificador indirecto, Juan es un sustantivo, ya estamos avanzando en sintaxis, ¿eh? De y es preposición. Pronto es un adverbio de tiempo, que está haciendo acá circunstancial, ¿sí? Muy bien. Le gusta bastante tu vestido. Gusta vendría a ser el verbo, núcleo del predicado. ¿Qué? ¿Qué le gusta? Tu vestido. Sujeto. ¿Qué se dice de tu vestido? Que le gusta. Entonces, esto es el predicado y esto pasa a ser el sujeto. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta vestido? Vestido, núcleo del sujeto, tu modificador directo. Le, objeto indirecto, bastante, complemento circunstancial. Ah, grosero. Entonces, gusta es verbo, le es pronombre personal, bastante es un adverbio de cantidad, complemento circunstancial. ¿Ya? Vestido es un sustantivo y tú es un determinante posesivo. Ya saben entonces. Lexicológicamente, ¿qué podemos decir del adverbio? El adverbio es de inventario abierto y de inventario cerrado. ¿Cómo es eso, profesor? Es de inventario cerrado solo aquellos adverbios simples. Los adverbios simples son aquellos adverbios que están formados por una sola palabra. Son de inventario cerrado, ya no podemos crear más adverbios simples. Sin embargo, son de inventario abierto las locuciones adverbiales y los adverbios por su fijación. ¿Y cómo son esos adverbios, profesor? Bueno, habría entonces que analizar la clasificación de los adverbios. ¿Ya? La clasificación. Hay dos criterios para clasificar a los adverbios. Adverbios por su estructura y adverbios por su significado. Por su estructura tenemos adverbios simples, adverbios por su fijación y las locuciones adverbiales. Empecemos con los adverbios simples. Recuerden, la palabra simple lo vamos a utilizar varias veces. Adverbio simple, preposición simple, conjunción simple. En todos el significado, el concepto es el mismo. Simple quiere decir que va a estar formado por una sola palabra. Entonces, un adverbio simple es aquel adverbio que está formado por una sola palabra. Un adverbio que tiene una sola raíz o tiene un solo lexema central. Una sola palabra. ¿A qué libro más hermoso llegará mañana? Llegará es un verbo. ¿Qué llegará? Libro. Libro es un sustantivo. Entonces, aquel es un determinante demostrativo. Hermoso es un adjetivo calificativo y más es un adverbio. Es cierto que más es un adverbio de cantidad, pero si yo digo de cantidad, estoy diciendo clases de adverbios por su significado. Esa es otra clasificación. No puedo decir adverbio de cantidad. Profesor, la palabra más es una sola palabra, por lo tanto es un adverbio simple. ¿Ya? Adverbio simple. Mañana también es un adverbio. De tiempo, es cierto, pero no digo de tiempo, sino es un adverbio que está formado por una sola palabra. Adverbio simple. Viajará verbo cuando pronto, obviamente, es un adverbio y también es un adverbio simple porque está formado por una sola palabra. ¿Sí? Adverbios por su fijación. Un sufijo son aquellas letras que se le agrega al lexema central o a la raíz de una palabra. Los adverbios simples, que ya lo hemos hecho cuando hemos hecho tilde, cuando hicimos tilde, hicimos tildación en las palabras que tienen la terminación mente, ¿no? Están formados por un adjetivo calificativo más la terminación mente, que dan origen a un adverbio de modo. Pero no digo de modo, sino voy a decir adverbios por su fijación, ¿sí? ¿Cómo es eso, profesor? Te golpeó dócilmente, golpeó vendría a ser el verbo, te es un pronombre personal átono. La palabra, por ejemplo, dócilmente, lo vamos a analizar. Dócil es un adjetivo calificativo, porque yo digo mascota dócil. Ahora, más la terminación mente, pues todo esto ya decimos que es un adverbio. ¿Eh? Ahora, te golpeó. ¿Cómo te golpeó dócilmente, no? Te golpearon dócilmente. Entonces, adverbio de modo, pero no digo de modo, ¿ya? Sino digo adverbio
por su fijación, porque estamos hablando de por su estructura, ¿sí? Cantó es un verbo y analicemos alegremente. Alegre es un adjetivo calificativo. Ahora, más la terminación mente, pues ya no digo adjetivo, sino digo que esto es un adverbio. ¿Cómo cantó? Alegremente, ¿sí? Pero entonces, a ver, bueno, adverbio también por su fijación, ¿ya? Porque tiene el sufijo mente. Locuciones adverbiales. Recuerda que una locución es una frase. Una frase es un conjunto de palabras. Hablamos de un conjunto de palabras, dos palabras como mínimo a más, que debe ser igual a un adverbio simple, ¿sí? Entonces, las locuciones adverbiales son aquellas que están formadas por más de dos palabras, ¿no? Dos o más palabras, que suele estar formado por una preposición, puede tener un adjetivo más un sustantivo, puede tener una preposición más un grupo nominal, o sea, una preposición más un artículo más un sustantivo. Todo se puede reemplazar, se debe de poder reemplazar por un adverbio simple, que expresa un significado parecido, ¿ya? Leerá un libro al otro lado. Leerá vendría a ser un verbo, libro es un sustantivo, un es un artículo indefinido. ¿Dónde leerá? Al otro lado. Al otro lado, como ves, una forma contracta, otro es un determinante del lado sustantivo. Esto es una locución, casi pongo otra palabra. Es una locución adverbial. ¿Ya? Leerá un libro allá, al otro lado. ¿No? Leerá un libro afuera, si lo puedo reemplazar. Llegará es verbo, aquí es un adverbio, obviamente simple. Por la noche es una locución adverbial. Una preposición por, un artículo la y un sustantivo noche. Entonces, llegará aquí, como por la noche es a futuro, entonces llegará aquí luego, llegará aquí después, y son temporales. Entonces, sí se puede reemplazar por un adverbio simple. ¿Ya? A ver, déjenme ver algo. A ver, 20 minutos, chispas. Ya, eso lo voy a hacer breve lo voy a hacer, ¿ya? Este de acá. Adverbios por su significado. Son bastantes, es cierto, pero solo vamos a memorizar, vamos a ver la estrategia de cómo identificarlos, ¿ya? Los adverbios del lugar responden a la pregunta ¿dónde? ¿Y dónde? Y la respuesta puede ser una palabra, un conjunto de palabras, una locución adverbial, que me van a decir la ubicación o me van a brindar información sobre la ubicación espacial en donde la acción verbal se realiza. Canta, ¿dónde canta? Canta aquí, canta allá, canta cerca, canta lejos, canta afuera, canta adentro, a la izquierda, canta a la derecha, canta al final, canta a la cabeza, canta encima, canta debajo. Todos son palabras que me dicen ubicación espacial donde la acción verbal se realiza. Las de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? 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 Y obviamente la respuesta me va a brindar información sobre el momento en el cual la acción verbal se realiza. ¿Cuándo canta? Canta hoy, canta después, canta ahora, ¿no? Canta por la tarde, canta por la noche, canta por la mañana, canta mañana, cantará mañana, ¿sí? Cantó ayer. Las de modo responden a la pregunta ¿cómo? Y la respuesta me debe brindar información sobre la manera en la cual la acción verbal se realiza. ¿Cómo? ¿Cómo canta? Canta bien, canta mal, canta regular, canta rápido, canta alegremente, canta estupendamente, canta por las buenas, canta por las malas. Las de cantidad responden a la pregunta ¿cuánto? Y la respuesta me debe brindar información cuantitativa de la acción verbal. ¿Cuánto canta? Canta poco, canta mucho, canta harto, canta bastante, canta como máximo, canta como mínimo. Las de afirmación no responden a ninguna pregunta, pero se relacionan con sí, sí, cierto, ciertamente, efectivamente, verdaderamente, claro. Las de negación se relacionan con no, no, nunca, jamás, tampoco. Las de duda se relacionan con acaso, acaso, quizá, quizás, probablemente, posiblemente, seguramente. Las de inclusión solo, únicamente, exclusivamente. Y las de inclusión incluso, aún, hasta siquiera, además, también. ¿Ya? Esas son las maneras de cómo deben encontrar a los adverbios, chicos. Esto no lo hacemos, esto tampoco, esto ya lo hicimos al inicio, no necesito. Ahora habría que recordarles que no es recomendable, no se debería de utilizar delante de los posesivos mío, tuyo, tuyo, nuestro, vuestro, vuestro, eh, adverbios de lugar, adverbios. No es correcto decir delante mío, lo correcto es utilizar la preposición delante de mí, delante de ti. No es correcto decir detrás tuyo, con preposición detrás de ti, detrás de mí.
enfrente vuestro, enfrente de vosotros, con preposición, encima mío, encima de mí, encima de ti, detrás tuyo, detrás de ti es lo correcto. Entonces, estas son formas incorrectas, ¿ya? Y también no es recomendable utilizar los adverbios de cantidad para... Ya, gracias, Fran. Gracias. No es correcto utilizar los adverbios de cantidad para intensificar palabras que ya están intensificadas, ¿no? Como ese niño no es demasiado, ese niño es demasiado hiperactivo. Es hiperactivo, por ejemplo, es una palabra que ya está intensificada. Entonces ya no es necesario utilizar el demasiado. Ese niño es hiperactivo. Perfecto, terminamos. ¿Recuerdan, chicos, en qué pregunta nos hemos quedado? Creo que con ustedes sí llegamos a hacer más de 10 preguntas. ¿Eh? Sí, no. ¿En qué pregunta nos quedamos, por favor? Hágame recordar. Nos quedamos en la 8. O sea, nos toca la 9. ¿Nos toca la 9 o nos toca la 8? 9. Bien. 9, chicos. Ahora sí, como ya lo tienen hecho, yo sé que ustedes van a dejar sus respuestas al toque. Vamos con la 9. En la oración, en París, ¿estamos bien? La 9, ¿no? Ya. En la oración, marque la clase de verbo utilizado. Vamos a ver, ¿cuál es el verbo? En París recorrí los campos elíseos. ¿Quién yo? Verbo personal en primer lugar. Ah, no hay personal. Como no hay un pronombre reflexivo, métese no sos, no puede ser ningún tipo de pronominal. No puede ser transitivo, perdón, no puede ser, tampoco no hay ningún pronominal. Entonces, vamos por, ¿qué recorrí? Los campos elíseos, ¿no? ¿Qué es lo que recorrí los campos elíseos? Hay un objeto directo acá. Por lo tanto, nos vamos por ese lado, desde un punto de vista sintáctico. Vendría a ser, recorrí, vendría a ser un verbo transitivo porque hay la presencia de un objeto directo, los campos elíseos. La C, la respuesta correcta. 10. Veamos. Seleccione la alternativa que contiene únicamente verbos predicativos. Los verbos predicativos son aquellos verbos que expresan acciones, procesos, acciones y procesos, ¿ya? O sea, no debe ser ningún copulativo. Los copulativos son ser, estar, resultar, parecer, permanecer y hacer, quedar, ¿no? Entonces, resultar es un verbo copulativo, lo descarto. Parecerás es un verbo copulativo, lo descarto. Seré es un verbo copulativo. Somos es un verbo copulativo. Caminé, reí y salté son verbos predicativos que expresan acciones y procesos, los verbos predicativos. La D, la respuesta correcta. Muy bien, chicos. La D. 11. Vamos con la 11 ahora. La vamos a estar en como para responderla en la primera lectura.
Según el criterio morfológico, ¿qué tipo de verbo se ha utilizado en la oración? La semana pasada llovió intensamente en Machu Picchu. Llovió es un verbo que indica un fenómeno meteorológico, un fenómeno natural, ¿no? Llovió. Por lo tanto, no se le puede atribuir quien realiza la acción verbal. Estamos hablando de un verbo impersonal. No podemos encontrar sujeto. La E es la respuesta correcta. Muy bien. 12. Por el contexto indique qué alternativa debería ser excluida. Bueno, de todas las formas de verbos, todas necesitan estar conjugadas, ¿no? Y en este caso encontramos formas en su forma en verboide, en infinitivo, verboides en infinitivo. Y solo hay una clasificación de verbos que tenemos que convertirlos a sus infinitivos para ver si es regular o irregular, ¿no? Vamos por ahí, ¿ya? Murmurar, le quito la terminación, yo murmuro, tú murmuras, él murmura, nosotros murmuramos, murmuraría, murmuraré, verbo regular. Detectar, yo detecto, tú detectas, él detecta, nosotros detectamos, detectaré, detectaría, etcétera, regular. Yo, tú mueves, él mueve, ya, pues acá está variando la raíz, verbo irregular. Por ahí entonces ya va la respuesta, ¿no? Suspender, yo suspendo, tú suspendes, regular. Acomodar, yo acomodo, tú acomodas, él acomoda. Entonces vemos que la C, que es un verbo irregular, lo excluimos porque todas las demás son regulares. Verbos regulares. La C es la respuesta correcta. 13. Vamos con la 13, chicos, ahora. Marca la oración que presente verbo transitivo. O sea, tenemos que encontrar un verbo que tenga objeto directo, ¿ya? María está emocionada, ¿no? ¿Qué está? ¿Qué? No, no hay verbo copulativo, no hay objeto directo acá. Mis sobrinos, nada, nada. ¿Cómo nada? Muy bien, no hay objeto directo. Mi sobrino Felipe durmió, pues es intransitivo, ¿no? Toditos. Marco lo compró verbo y la siempre es objeto directo. Marco lo compró, ¿no? Entonces, lo está representando al objeto directo. Objeto directo, compró, verbo transitivo, por lo tanto, la D, la respuesta correcta. La D, muy bien. 14.
En la oración, el verbo es, diversos colectivos se unieron para limpiar el mar del terrible derrame de petróleo. ¿Quiénes se unieron? Diversos colectivos. Entonces, ya no es impersonal, descartado. Entonces, vamos a ver. Como hay un pronombre reflexivo, vamos por el pronominal. Diversos colectivos se unieron. Diversos colectivos se unieron a sí mismo, pues no es reflexivo. No se pueden unir a sí mismo. Diversos colectivos se unieron mutuamente, pues no se pueden unir mutuamente, ¿no? La unión no implica que sea una acción mutua. Más bien aparenta ser reflexivo. Entonces es un cuasi reflejo. ¿Ya? Aparenta ser reflexivo. La D, cuasi reflejo. 15. Selecciona la oración que no presente verbo cuasi reflejo. No debe tener un cuasi reflejo, ¿ya? Él siempre se altera. Pues, normalmente los cuasi reflejos justamente expresan eso, ¿no? Emociones, eh, acciones, entrada a un estado, ¿no? Entonces, es cuasi reflejo. Pronto se mudará cuasi reflejo. Una tormenta se aproxima, cuasi reflejo. José se lava, esta sí. José se lava los dientes a sí mismo, ¿sí? La acción, tus dientes se va a lavar él mismo, ¿no? José se lava los dientes a sí mismo. Por lo tanto, la D bien, tiene un verbo reflexivo o reflejo, no cuasi reflejo. La D es la respuesta correcta. Muy bien. 16. Señala la oración con verbo recíproco. Vamos a ver si nos permite agregar mutuamente. ¿Se rompió su vestido mutuamente? No. Me he levantado, no, está en singular, no puede ser mutuamente tampoco. Llovió es un impersonal, ahí no me lo dejo. Mis padres se pelearon mutuamente, le dijeron que estudia, no, a poco, ¿no? Entonces, mis padres se pelearon mutuamente, sí. Mis padres se pelearon por una tontería mutuamente o recíprocamente, entonces la acción verbal se da de manera mutua. La D es la respuesta correcta. ¿Ya? La D, muy bien. 17. En la oración el policía detuvo a los delincuentes, el verbo es, detuvo es el verbo, ¿ya? A ver, vemos impersonal, vamos a ver con impersonal. ¿Quién detuvo a los delincuentes? El policía, pues no, no es impersonal, sino es personal porque podemos identificar al sujeto. Y justamente hay aquí la respuesta, ahí. ¿Por qué? Porque podemos identificar al sujeto que es el policía, el sujeto tag, sujeto expreso. La E es la respuesta correcta. 18.
Ya, ahora veamos. En la oración, ¿qué tipo de verbos presenta? Bueno, hay que ver el verbo entonces. El mandatario al fin declaró a la prensa. Declaró vendría a ser el verbo, ¿no? ¿Quién declaró a la prensa? El mandatario. En primer lugar, declaró es un verbo personal. Y la única alternativa que encontramos personal es aquí y personal en la D, ¿no? Ahora, veamos esto. Personal, reflejo. No, no es pronominal porque antes de declaró no hay ningún metesenos os. Entonces no puede ser reflejo. Seguro es regular. Corroborémoslos. Declaró de declarar. Yo declaro, tú declares, él declara, nosotros declaramos, hemos declarado, había declarado, declararé. Pues no cambia. Es un verbo regular y es un verbo personal. La D, la respuesta correcta. Bien, chicos. 19. En la oración, el verbo morfológicamente es impersonal, porque pues ya nos dice que es impersonal, ni siquiera leería la oración. Entonces solo me recuerdo la teoría. La teoría de los verbos impersonales nos dice que es aquel verbo que no podemos identificar al sujeto. Entonces carece de la presencia de un sujeto, lo que nos indica fenómenos meteorológicos. La 20, para irnos, déjame la respuesta de la 20. Oh, chicos, con la 20. La 20 también está como para leerla y responderla. En, el verbo utilizado es, esos perritos se persiguen. ¿Quiénes se persiguen esos perritos? No hay personal. Ahora hay un pronombre reflexivo. ¿Esos perritos se persiguen a sí mismo? No, no puedo decir que es un reflejo. ¿Esos perritos se persiguen mutuamente? Eso sí. Entonces es un verbo recíproco. La B es la respuesta correcta, ¿ya? La B es la respuesta correcta, chicos. Solo hagan hasta la 20 y de la 31 recién lo hacen, ¿ya? Porque de la 21 a la 30 es de sociales. De la 31 en adelante recién lo corresponde hacer. De la 21 a la 30 no hemos hecho eso. Es que no respondan eso. Eso es sociales, ¿eh, chicos? Muy bien, chicos, terminamos los trabajos de esta semana. Cuídense mucho, me despido de ustedes, que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, jóvenes, hasta luego, señoritas. Chao, Jonathan. Nos vemos. Chao, Gerardo. Cuídese, profesor, gracias. Hasta Chao, la próxima chicos. semana. Gracias, profesor. Camila, chao. Cesarín, nos vemos, cuídate.